nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu gran misericordia que tienes para con nosotros, Señor, y la oportunidad de poder estar en tu casa. Señor, delante de tu presencia, establecemos, Señor, este tiempo para que tu palabra venga a tomar el mejor lugar en nuestros corazones. Llévate toda distracción, Señor, todo pensamiento ajeno a este momento sea quitado y podamos, Señor, establecer este tiempo en tu presencia para poder ser edificados por ti. Rogamos tu porción, la que es de este día, Señor, pues tu palabra dice que el pan de cada día tú nos lo das. Así que hoy queremos ese pan que proviene de tu presencia en esta reunión. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hemos estado desarrollando esta temática que se llama volviéndonos a Dios. La verdad que no puedo repetir para atrás porque el día miércoles el culto obviamente un poquitito más corto, pero sí estamos, ¿verdad?, en esta plataforma de consagración, en esta plataforma de reconciliación, y esto implica volvernos a Dios. Volvernos a Dios no tan solamente en nuestra vida, sino volvernos a Dios con todo y en todo y con todo. La verdad que muchas veces alguien puede confundir eso porque dice, ¿qué sería con todo? ¿O qué sería en todo? En todo y con todo vendría siendo todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, y eso implicaría las añadiduras, la parte material, o eso implicaría también tus hijos, tus hijas en la parte, ¿verdad?, biológica, tu casa, tu esposa, tu esposo, que todo lo dejes a las plantas del Señor, pues todo te lo ha dado Dios, finalmente todo proviene de Él. Y la Biblia dice que todo también va a volver a Él. Amén. De Él salimos y a Él volvemos. Por lo tanto, quisiera hoy tomar solamente puntualizar que el día domingo, en la noche, estuvimos hablando acerca de los descarriados que llevaban, ¿verdad?, la amargura. Si haya mujer que se ha descarriado su marido, hablando acerca del Señor, entonces al beber las aguas de la amargura le llenará. Entonces hablamos que una de las condiciones de un descarriado es que abre las puertas a la amargura y su corazón se llena de queja, deja de alcanzar el favor de Dios, deja de alcanzar la gracia de Dios, contamina a otros, y eso habla de que se llenó de amargura. También entonces en la mañana estuvimos hablando de que un descarriado, antes, hermanos amados, de fallar, ya es porque viene descarriado. Descarriado no se suscribe solamente a la persona que no viene al templo. Pueden haber congregantes descarriados, es decir, están dentro de nuestras filas cristianas o dentro de una asamblea, dentro de una reunión, pero su corazón está descarriado. Su mente, su corazón, su senda, sus pensamientos ya se han alejado bastante del Señor. Ahí también vimos, ¿verdad?, algunos pensamientos de lo que significaba ser un descarriado, y solamente lo pongo a modo de repaso, entendiendo que son varios conceptos, ¿verdad?, pero me interesaría puntualizar aquel que tiene que ver el que regresa. Si es volvernos a Dios, hay algunos que regresaron, y esos son descarriados. Los que se apartaron, los que se desviaron, esos son los descarriados, ¿ok? Y también puntualizar aquel que quita los límites que Dios puso, los linderos que puso el Señor, los van moviendo, los van moviendo, los van moviendo. Esto es como lo que hizo Lot. Cuando se apartó de Abraham, él fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta que terminó viviendo en Sodoma. O sea que él partió de poquitito y dijo, no, aquí todavía está lejos. Pero después dijo, me voy a acercar otro poquitito. Fue quitando los linderos, fue quitando los límites de santidad o de consagración que Dios tenía hasta que terminó viviendo ahí en Sodoma. Ser rechazado, espíritu de rechazo, espíritu de soledad. Ayer estuvimos hablando con mi esposa en la noche acerca de esto también, acerca de lo que es la paternidad y lo que era un espíritu de orfandad, que el huérfano es un solitario, alguien que está apartado, que se aparta o vive solo. Y la Biblia dice que Dios hace habitar al solo en familia. Ok.
Acobardarse, tener miedo en confrontarse con el Señor para que Él examine nuestra vida. Y también la más conocida, ¿verdad?, que significaría apostatar. Y también habían apóstatas congregantes, ellos que vienen al templo pero dejaron de creer en lo que Dios decía en el templo por su palabra. Es como quien dice, el Señor va a hacer esto contigo. Yo no lo creo. Se transformó en un apóstata, niega la fe, dejó de creer en lo que el Señor le estaba diciendo, exhortando. ¿Ok? Y ahí, bueno, ahí después está el 4 y estamos acá en el 5. Ok, ahí tiene que verlo en Facebook o en YouTube. Entonces yo pongo acá esta semilla para esta enseñanza en el día de hoy. Deuteronomio 13, verso 13. Dice que han salido hombres, hijos de Belial, que en medio de ti, y han descarriado, ponga atención, han descarriado. ¿Quiénes? Los hijos de Belial, ¿qué han hecho? Han descarriado a los habitantes de la ciudad. Ok, diciendo vamos, sirvamos a otros dioses. Es decir, entrégale tu devoción a otro tipo de entidades, entrégale tu devoción a otras cosas, entrégale tu renuncia o tu vida a otro tipo de sistemas, deleítate en otras cosas. ¿Pero quién provocó esto? Hijos de Belial que venían de afuera. Dice que venían de afuera, que de en medio de ellos se levantaron, y esto es lo más terrible. Usted sabe que para poder llegar a una estructura destructiva, las herejías nacen de la congregación, de los ambientes donde se manifiesta, ¿verdad?, doctrina. Empiezan a haber herejías, las herejías se transforman, ¿verdad?, en blasfemias, y la gente que va de la herejía a la blasfemia termina en la apostasía. Ese es el camino, ¿verdad? Herejía, blasfemia y termina en apostasía. Pero lo más curioso es que nace de adentro, nace de en medio. Ahora, lo peligroso de esto también es poder entender que así como el que deja de alcanzar la gracia de Dios contamina a otro, así también los hijos de Belial, que pueden estar en medio del pueblo, pueden ayudar a que otros se descarríen. Aportan para que otros se descarríen. Aportan para que otros se desvíen. Aportan para que otros se alejen. Entonces ahí nosotros debiéramos poner atención con relación a este concepto. Ahora, ¿cuál sería la medida para poder comprender, o cuál sería la metodología que Dios establece en su palabra para poder administrar hijos de Belial que aparecen en medio de ti y que terminan descarriando a hermanos, descarriando a servidores, descarriando, ¿verdad?, a líderes, descarriando a gente, ¿verdad? ¿Cuál sería el modus operandi? Entonces vamos a ver aquí el versículo 14 que dice ahí: entonces, diga conmigo, entonces, inquirirás. Primera recomendación bíblica para poder administrar esta situación que se da de los hijos de Belial que terminan descarriando a otros. Vas a inquirir. Número 2, vas a buscar. Inquirirás, buscarás. Número 3, preguntarás con diligencia. Diligencia es darle seguimiento, es darle eficiencia, es hacer algo en el tiempo oportuno, de la manera oportuna, en la condición oportuna, con las personas oportunas e indicadas, pero no dejarlo, ¿verdad?, a la suerte. Como quien dice, de ahí lo veo, el tiempo cura todo, de ahí se va a solucionar esto. No. El diligente toma, ¿verdad?, toma el guante, por decirlo, y empieza a seguir la hebra al hilo hasta que llega, aquí está el problema. No lo deja así a la suerte, hermano. No lo deja, ¿verdad? Vamos, de ahí lo hablábamos, de ahí. Hay gente que rehuye, hermanos amados, a poder solucionar aquello que le está afectando.
Entonces tenemos que aprender, hermanos amados, que la recomendación bíblica es: inquirirás, buscarás, preguntarás con diligencia, y si es verdad y se comprueba. Ahora, la comprobación es muy importante. Para comprobar algo tiene que tener evidencia. Eso es como cuando usted en la escritura ve: ante un anciano no admitas acusación sino ante 2 o 3 testigos. Usted dice: no, es que yo vi al hermano, o esta frasecita: dicen, andan diciendo. Entonces usted pregunta: ¿quién dice? No, es que dicen. Ya, pero ¿quién dice? No, es que yo vi ahí en el pasillo. ¿De quién? No, es que yo no quiero decir quién fue. Entonces, cagüín. No sé si me voy a entender. O sea que hay que seguir, hay que comprobar si el hecho es concreto y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada. Ahora, usted sabe, ¿verdad?, que no estamos en una época, ¿verdad?, de donde vamos a salir a dejar a todos cortados, pero ahí tendríamos que tomar el ángulo espiritual. ¿Qué es la espada en la Biblia? Ok, perfecto. Entonces, irremisiblemente tendrá que mostrarle la palabra. Tendrá que extirparle la rebelión, lo de Belial, lo torcido por medio de la palabra, la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y penetra, ¿verdad?, hasta esa unión del alma y el espíritu. Entonces ahí se tendrá que hacer a filo de espada a los habitantes de esa ciudad y destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada. Es decir, la palabra tiene que darse y tiene que soltarse hasta que todo aquello que está contaminado, todo aquello que está apartado de la comunión o de la consagración al Señor, sea quitado. Sea quitado. Ahora, esa palabra, inquirir, significa lo siguiente. Inquirir dice buscar, preguntar, acordar, consultar, escudriñar, averiguar, indagar, pedir, registrar. Miren lo que significa entonces cuando usted dice inquirirás. Lo que está diciendo: te darás a la tarea de averiguar, te darás a la tarea de preguntar. Oye, me dijeron que fulanito tal ahora anda, ¿verdad?, dándolas de judaizante. ¿Sí? Y fíjate que llegó al hermano Juanito también a andar quemando incienso en la calle. ¿De verdad? ¿No, de verdad? ¿Estás seguro? ¿Seguro? Oh, y después se vino al templo y le dijo a la hermana Luchita: Luchita, ¿supiste lo de Juanito? ¿Qué? Anda con una kipá y anda tirando incienso ahí en la calle, en la Alameda con ¿cómo se llama? Con Vinaflores, con Maquibra anda tirando. Uy, lo vimos y lo pasamos a ver y andaba con la túnica así, andaba tirando. Y yo dijo: no lo podía creer. ¿De verdad? ¿De verdad? Y después el hermano queda con la idea: Juanito judaizante. Se quedó. La Biblia dice que en la faceta del renuevo, que estuvimos viendo, ¿verdad?, el año pasado, el hombre no debía orgullir por lo que ve en sus ojos, ni por lo que oye en sus oídos, sino que con justo juicio debía juzgar. Entonces uno no puede juzgar por lo que ve el testimonio de los sentidos, por lo que ve, ni tampoco por lo que oye, porque usted puede oír cualquier cosa. Entonces debiéramos tener nosotros herramientas espirituales para poder indagar, para poder también discernir las cosas. Amén. Discernir las cosas. Ok, ahí inquirirás. La palabra buscarás, esa palabra buscar es penetrar. Es interesante, examinar. Examinar es, hermano, aprender a separar. Lograr, hermano amado, meterse en profundidad y poder hacer un diagnóstico correcto. Por eso que el domingo que vamos a estar en Santa Cena, en 1 Corintios 11 dice que si nos examináramos a nosotros mismos, quiere decir que tiene que haber una pausa y hacer un diagnóstico correcto en nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Lo estoy haciendo esto mal? ¿Estoy comportando de manera inadecuada? Y poder trasladarlo. Ahora, el descarriado acá es alguien que es un hijo de Belial.
Ese hijo de Belial tiene condiciones, pero está haciendo que otros se descarríen, está haciendo que otros se aparten. Es como cuando el apóstol Pablo estaba en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Otro día lo vamos a desarrollar. Lo tengo ese versículo por aquí, se lo voy a ver mostrar, pero no es temática de hoy. Pero solamente quiero ver si lo encuentro. Por ejemplo, dice, 2 Timoteo 2, versículo 18, que se han descarriado de la verdad, diciendo que la resurrección está ya hecha, y han pervertido la fe de varios. Es decir, alguien se sacó ahí un rema medio, no sé, medio de un plato de porotos con rienda, con espinaca y habichuela, no sé, y toda la mezcla ahí. Y después dijo, no, ya no hay más resurrección. Y empezó a trastocar la fe de algunos hermanos. Empezó a apartarlos. Empezó a desviarlos. Es como cuando usted, hermanos amados, ve una manzana podrida que empieza a podrir a los demás. Si usted ve un jovencito, si el joven tiene un amigo y el amigo, ¿verdad?, de ese joven es un joven que está de novio y ese joven no se está cuidando en santidad, sino que está involucrándose sexualmente con su novia, todavía no están casados, sino que está en esa, ¿verdad?, promiscuidad, en ese desorden, y ese tiene un amigo que sí se quiere consagrar y se entera de las conductas de este hermano, y este hermano es, si no pasa nada, si total la Juanita sabe que yo la amo y que me voy a casar con ella, le empieza a quitar los límites de santidad al joven que se quiere cuidar. ¿Sí o no? Lo empieza a trastocar. Puede correr el peligro de que después diga, ese hace lo que quiere y no le pasa nada. Yo también me voy a meter en la misma trifulca. Y al final, en vez de ayudar, empieza a ayudar a que otros se descarríen. ¿Cómo se descarrían? Va a llegar a la hora. Si total la palabra aparte la está. Sí, verdad, yo siempre llegaba temprano. Pero, ¿qué le hace el agua al pescado también? Llego también tarde. Empezó a ayudar que el otro se empezara a desviar de la responsabilidad, a desviar del cumplimiento del deber. Por ejemplo, ¿viniste al ensayo? No, pero igual me subo al altar. Eso no pasa acá. El que aquí no viene al ensayo no se sube al altar. Ok, pero imagínense que fuera eso. ¿Viniste al ensayo? Para aquí ver el ensayo total, igual me subo a cantar. Entonces el otro dice, sí, tenías razón, no voy a ir al ensayo. Empieza a descarriarlo. ¿Me vas a entender? Oye, ¿y tú diezmas? Sí, yo diezmo. Yo no diezmo, total no me ha pasado nada. ¿No te ha pasado nada? Entonces tampoco voy a diezmar. Lo empieza a descarriar. Entonces ahí es donde hay que buscar, indagar, inquirir, comprobar si es efectivo. Porque mire, escúcheme bien. Hay gente que es especialista para justificar su desobediencia con vanos argumentos racionales. Entonces hay gente que usted dice, hermano, pero usted esto no está bien. No, lo que pasa es que yo... Y mire, y toman argumentos que son prácticamente bien humanistas, tratando de justificar una acción errónea. Entonces ahí nosotros que tenemos que tener cuidado. Ok. Entonces ya miramos ese punto. Ahora, entrémosle, ¿verdad?, un poquitito de apunte a lo que tiene que ver el hijo de Belial. También se traduce el hijo de Belial como hombre impío, como un hombre, ¿verdad?, inútil. Ahí traduce la palabra impío, y habían hombres impíos, o se levantó un hombre impío en medio de ti. Belial, algo sin ganancia, algo en inutilidad. Alguien injusto, malvado, perverso, alguien que carga pestilencia, alguien que tiene una sentencia activa sobre él. Belial, algo sin ganancia, inútil, necedad, insensatez, destructor, perverso, pestilencia, alguien sin ley. Entonces cuando yo miro esto y digo, se ha levantado en medio de ti un hijo de Belial que está haciendo descarriar a sus hermanos. Perfecto, se levantó. Ahora el Señor te dice, busca, indaga, inquiere, pregunta, constata la situación
que está ocurriendo porque está cambiando tus prioridades para que vayas tras otros dioses, para que tu devoción sea a otro lugar, a otras prioridades. ¿Quién es esa persona de Belial? Esa persona de Belial es alguien necio, no tiene sabiduría. Es alguien que no hace cosas que repercuten en ganancia. Ganancia, no estoy enfocándolo solamente en una estructura económica, sino a aquel que no tiene fruto, o aquel que no consigue resultados, no tiene ganancia, no tiene resultados. Es importante. Alguien inútil, alguien que no tiene utilidad, no hace algo útil. Interesante verlo así. Mira, ese hijo de Belial no es justo, es un injusto. La justicia no está en él. Importante. Es un insensato, la sensatez no le acompaña, no es prudente. Y usted sabe que el imprudente es aquel que tiene su casa sobre la arena, y dice la Biblia que vienen las tormentas y vienen las tempestades y su casa cae porque no tiene fundamento. Esos son los que oyen la palabra y no la ponen por obra. Pero el hombre prudente es que oye la palabra y la pone por obra, la hace. Ok, entonces, un hijo de Belial es todo esto, es un destructor. Es decir, que fue impartido por el espíritu de la destrucción. Esa es la palabra que ocupa, se fue, pero está en la palabra ahí en el libro de San Juan capítulo 10, verso 10, que el enemigo vino a matar, robar y destruir. La palabra destruir ocupa la traducción de aquel que es algo autodestructivo o que se destruye a sí mismo. Pero aquí también podría ser una influencia de la potestad del destructor. Y la potestad del destructor se activa cuando alguien abre las puertas a la murmuración. La potestad del destructor es aquel que no marca su casa, no marca sus linteles en obediencia para ser guardado y para ser cuidado de toda mancha o de toda contaminación. Por último, tomando ese ángulo, alguien sin ley. Alguien sin ley en la traducción de iniquidad. Iniquidad viene de la palabra anomía. Anomía significa sin ley. Esa palabra anomía está en el versículo cuando dicen: y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Cuando dice se multiplica la iniquidad, la maldad, esa palabra es anomía, sin ley o algo torcido. Entonces cuando dice este hijo de Belial es alguien sin ley, es alguien que tiene iniquidad. Y usted sabe que la iniquidad se da en el espíritu. La iniquidad afecta generaciones. Entonces es muy importante ver ese punto. El pecado creo que te afecta a ti, la rebelión afecta a ti y a los que están más cercanos, y la iniquidad afecta a generaciones. Entonces aquí vemos que el hijo de Belial o el hombre de Belial tiene que ser desarraigado en medio de nosotros. Entonces ahora estamos buscando al de Belial que está descarriando. Pero permítame tomar a otra, darle vuelta en zoom ahora para el otro lado. Así como cuando usted está viendo una película, de repente, ¡bum!, le cambia. Uy, tú dices, hoy no había visto este ángulo. Ahora estamos buscando al extraño. Ahora buscámosle el zoom dentro de usted. Ha nacido Belial dentro de ti. No sea que la insensatez dentro de ti te hace descarriarte. No sea que el abandono de la palabra hace que te apartes de Dios. No sea que la falta de sabiduría, de prudencia te hace alejar de Dios, te descarría de Dios. ¿No será, hermanos amados, que hacer cosas que no tienen utilidad, que no tienen ganancia, que no te generan fruto o resultado, hace que te quedas vacío, como ese versículo que dice: persiguieron las vanidades y terminaron transformándose en gente vana, gente vacía, gente que no tenía nada que le trajera satisfacción? Que Dios nos ayude, que Él nos ayude, ¿verdad? Ahora entrémosle a un versículo también para poder meditar. 1 Samuel 2, verso 12. Ya asentando que el hijo de Belial descarría. ¿Ok? ¿De a dónde nace? Un hermano o gente que te empieza a contaminar, o también Belial que nace dentro de ti.
Y ya también vimos la definición de buscar, de inquirir, de examinar, y lo que teníamos que averiguar y constatar. Y también vimos lo que era Belial, y entramos a esa definición. Y ahora nos metemos a un versículo de un hijo de Belial. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ok. Si no, me dice, me devuelvo hasta el principio. Primera de Samuel 2, versículo 12. ¿Qué dice ahí? ¿Lo está leyendo? ¿Y los hijos de quién? ¿Eran qué? ¿Por qué eran indignos? No conocían al Señor. ¿Por qué más eran indignos? Porque no conocían ¿qué cosa? Las costumbres de los sacerdotes con el pueblo. Aquí usted dice, pastor, pero fíjese que yo no soy sacerdote, así que da lo mismo que desconozca las costumbres. El tema es que ellos eran sacerdotes. Era como que te dice, es como que usted llegue con su vehículo malo a un lugar donde tiene un letrero que dice mecánico. Y usted llega con su vehículo ahí malo y el mecánico sale y le dice, no sé arreglar auto. Oigan, pero usted trabaja como mecánico, ¿sí? Y ahí dice, aquí arregla el auto, ¿sí? Pero ahí dice aquí, ¿se arregla el auto? Sí. Pero yo no sé, yo abro el motor, empiezo a sacar cable, empiezo a meter aceite, líquido freno, y me funcionó, arreglé un par de autos y bueno, algo hay que hacer. No tiene idea. Entonces como el pastor que le dice, pastor, ¿me puedo ayudar? No puedo. Pastor, tengo un problema de presión. No puedo. Pastor, ¿puede orar por mí para que pueda ser libre de la crisis de pánico que me enviaste sin oración? No sé. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ellos eran de una estirpe sacerdotal. A ver. El pastor tiene que saber pastorear. El anciano tiene que saber juzgar y aconsejar. El diácono tiene que saber administrar. El servidor tiene que saber servir. La oveja tiene que saber ser oveja. Entonces el sacerdote tiene que saber ser sacerdote. Me contratan como auditor de una firma y me dicen, hazte tu balance. No sé. Ingeniero, no sé. El médico se tituló de médico y de repente llega y dice alguien que viene con un problema en el corazón. Y él dice, ay, ojalá que viniera un médico ahora. Pero si él no conocía lo que era propio de su oficio. Ahora usted tiene que conocer lo propio de su identidad y de su naturaleza. Voy a preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok. ¿Conoce su naturaleza? ¿O todavía no la conoce? A ver. ¿Puede mentir? ¿Puede robar? ¿Puede engañar? ¿Puede ser infiel? ¿Puede no servir? Porque el que no sirve, ¿verdad? O sea que el modelo de servicio es Cristo. Es decir, que una de las cosas que tiene que ocurrir en uno, cuando viene a Cristo y cuando el Señor está entrando en la vida de uno tiene que ir descontaminándose, purificándose, limpiándose, ¿verdad? Consagrándose, después apartar las contaminaciones y va a llegar a un punto que es... Qué bueno que pude resolver todas estas cositas que traía, pero ahora ya hice mi discipulado, ya llevo tiempo congregándome, soy fiel con el Señor, me gustaría ayudar en algo. El camino lógico, dijéramos de alguna manera, ¿ok? Pero estos eran hijos de Elí. Ahora, ¿quién era Elí? Elí era como el pastor de turno. Elí era el sacerdote que estaba oficiando, era el hombre que Dios le hablaba. Elí era de alguna manera como la cobertura del pueblo en ese momento. Ana, la madre de Samuel, iba a orar al templo.
y ahí veía a Elí, el sacerdote de turno que estaba. A él le encomendaron la formación de Samuel. Samuel le decodificó la voz de Dios Elí le decodificó la voz de Dios a Samuel, porque Samuel oía y él pensaba que era Elí, pero era Dios que le estaba llamando. O sea que realmente tenía herramientas. Pero aquí me voy a tomar un breve paréntesis. Yo sé que le estoy hablando muy rápido, lo sé, pero es miércoles, ¿ok? Para que después no me juzgue. Va a ser un paréntesis. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, dice la Escritura, y perder su alma? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Ok. ¿De qué le serviría a un pastor ganar gente y tener hijos descarriados? Dígalo, ¿de qué le serviría? ¿Sería un tormento para ese pastor? ¿Cierto que sí? Ok. ¿De qué le servía a Elí tener el aplauso o el reconocimiento de un pueblo si tenía hijos de Belial? ¿Le atormentaba su corazón? Ahora esta es la figura de los hombres de Dios que de repente se entregan mucho a la obra y descuidan su viña, su familia, su casa. Y de repente buenos para la prédica, hermano, y echan demonio y todo, pero sus hijos ni por las tapas. El altar, hermano, en el altar saltan, gritan, echan fuera demonios, lideran y todo, pero en la casa, Samuel, un hombre de Dios tremendo. Dice la Biblia que de Dan hasta Berseba, todos sabían que Samuel era fiel profeta del Señor y que ninguna de sus palabras caían en tierra. Pero cuando está terminando su ministerio, Samuel levanta la mano y dice, alguien que me diga si yo le he tomado alguna oveja, algún buey, algún asno, entonces yo se lo voy a pagar. Alguien que tenga algo contra mí, nadie dijo nada contra él. Pero cuando ya estaba en el ocaso de su ministerio, dijo, yo les voy a dejar a mis hijos. Y los hijos no andaban ni por las tapas. De hecho le dicen, Samuel, nosotros te queremos, estoy parafraseando, ¿ok? Te queremos, te respetamos, todo lo demás, pero tus hijos no son como tú. Tremendo peso, ¿verdad? Es como cuando Josué le toca llevar al pueblo y el pueblo como que le entra en una... A veces uno lee cosas en la Biblia, pero no las medita como debiera meditarlas. Entonces viene Moisés, tremendo hombre de Dios, y viene Josué, y de repente Moisés se muere. Y Dios le dice a Josué, levántate porque mi siervo Moisés ahora ha muerto, tú levántate y cruza este pueblo, este Jordán. Usted sabía que ya Moisés lo había ungido, lo había reconocido delante del pueblo para que supieran que él era el sucesor de Moisés legítimo. Ok, pero luego el pueblo se acerca y le dice, nosotros no tenemos ningún problema en seguirte, Josué. ¿Estamos de acuerdo? Carita feliz para Josué, like para Josué. Le pusimos me gusta a todos tus videos de YouTube, Josué. Estamos espectacular. Vamos a estar contigo siempre y cuando. Sí y solo sí. Si el Dios de Moisés está contigo. Y lo que demostró él, que se demuestre también contigo. Estaba diciéndole, nosotros no nos vamos a entregar tan fácil. Que se te vea que el Señor está contigo. Ahora, este chequeo es importante porque el mismo chequeo que se hizo con Jesús. ¿Quién será el Mesías? Aquel que veáis descender al Espíritu y que el Espíritu permanezca en él al seguir. Porque mira, escúcheme, a algunos hermanos amados solamente un rocecito les cayó. Si a Moisés le brilló la cara, a Josué quería que le brillara la oreja, por lo menos. Entonces a algunos les cayó solamente un rebote del ungido, pero no les cayó la gloria que carga el ungido. Entonces luego tiene que demostrar que así como
el hombre de Dios o la mujer de Dios tenía, que aquel que va a llenar esos zapatos también tenga lo que ese hombre de Dios tenía. Por eso es que, hermanos amados, tremendos problemas cuando los pastores dejan sucesores a hijos que no dan la talla. Es un problema, porque la gente quiere seguir recibiendo lo que recibió el papá. No sé si me voy a entender. Los hijos de Elí eran hombres de Belial. Tremendo problema para este hombre de Dios. No conocían al Señor. ¿Cómo no conocían al Señor? Es que, hermanos amados, alguien que me busque 1 Samuel capítulo 3, yo no sé si es el verso 5, 6 o 7, si está otro versículo me ayuda, pero debería estar por ahí, cuando dice que Samuel no conocía al Señor ni la palabra le había sido revelada aún. ¿Cuál es? 3:7. Gracias por ese disco duro mental. 3:7, ok. Samuel servía en el templo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, oficiaba en el templo, ¿sí o no? Ok, tenía buen testimonio, ¿sí o no? Estoy diciéndole cosas que sale en la Biblia. Tenía buen testimonio, crecía delante de Dios y los hombres y era acepto delante de los hombres y también delante de Dios. Conocía las costumbres, era sujeto a la autoridad, dormía en el templo. ¿Qué será dormir en el templo, hermano? Yo no sé si usted lo apreciaría, pero dormir aquí, calidad, ¿verdad? Estar aquí en el templo y despertar, voy a bajar a orar un poco aquí al santuario. Ay, rico, ¿verdad? Leyendo la palabra, en una atmósfera de consagrada a Dios, ¿verdad? Bueno, Samuel estaba ahí. Y después de todo lo que hacía en el templo, servicio, entrega, dedicación, sujeto a autoridad, dormía en el templo, la escritura dice que Dios le hablaba, no entendía que era él, y salta ese versículo. Y Samuel no conocía al Señor, y la palabra de Dios no le había sido revelada aún. ¿Cómo así? ¿Hay gente que está cantando y no conoce a Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay gente que predica de Dios sin conocer a Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay gente que sirve al Señor sin conocer a Dios? ¿Sí o no? Es decir, que usted puede tener todas las herramientas para ser un feligrés competente y eso no es garantía de que haya conocido al Señor. ¿Conoces al Señor? Silencio en el pueblo. Uno tiene que empezar a garantizar el producto. ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Si me ponen algo delante de mí, ¿lo tomo o no lo tomo si no es mío? Si tengo que ver algo que no tengo que ver, ¿lo veo o no lo veo? Si tengo que hablar con veracidad, ¿soy veraz o miento? Si engaño, si hago lo malo, o sea que el árbol se conoce por el fruto. Es decir, que uno tiene que demostrar garantías de si eso no es. Entonces aquí yo veo que ellos no conocían al Señor. Ahora el versículo 12 también dice, cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Es decir, que ellos podían participar como sacerdotes de lo que se sacrificaba, pero luego que se terminaba todo un proceso. Pero ellos venían como que le daba apetito, ¿verdad?, a los sacerdotes, y venían y estaban ahí en el cocimiento, estaban diciendo, a ver, me dio hambre, ¡pum!, yo me llevo este trozo. Y el otro decía, no es así. Además, mire, ellos tenían que cuidar a las doncellas que servían en el templo, pero ellos se acostaban con las niñas que servían en el templo. Mírenlo. La Biblia también atribuye el término Belial a aquellos que hacen iniquidad, hijos inicuos. Lo que te lleva a ser hijo de Belial, a que nazca Belial en ti, es la falta de conocimiento del Señor, la falta de temor, la falta de reconocer la autoridad de Dios en tu vida. Mire este versículo
que es el mismo versículo que estamos leyendo, pero en la versión Torres Amat. En la versión Torres Amat dice: mas los hijos de Elí, el hermano del privilegio debería estar aquí arriba ahora. Mas los hijos de Elí eran hijos de Belial, que no conocían o respetaban ¿a quién? Ahí dice, no conocían ni respetaban al Señor. Esta versión, los hijos de Elí eran hombres perversos que desconocían. Permítame poner este concepto. ¿Ha habido gente que le pegaba a la desconocida a usted? Que lo conoce, pero hace como que no lo conoce. O sea, ellos sabían que tenían que conocer a Dios, pero lo desconocían. Es como aquellos que se dicen, yo soy ateo. Ateo significa sin Dios. Es decir, en su misma definición están diciendo que hay un Dios, pero que ellos no lo tienen. Brutos, pues, hermano, discúlpenme. No, si hay algún ateo entre nosotros, perdónenme. O sea, que la definición misma está diciendo lo que ellos no. Ok, cosas que pasan. Y desconocían las obligaciones sacerdotales. Los hijos de Elí, otra versión, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres malvados que no reconocían la autoridad del Señor. Los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Hay muchos hijos de Belial que son pastores. Hacen muy mal uso de las cosas que salen del pueblo. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al prestar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía el sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba las ofrendas: dame la carne que le toca al sacerdote, exigiendo algo que ya el servidor sabía que le correspondía, pero no era la forma, no era la manera para que yo la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien le contestaba: déjame quemar primero la grasa y luego te llevarán lo que te guste. Pero el sirviente le respondía: si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne, y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí, hombres perversos que no tenían temor del Señor, menospreciaban las ofrendas, menospreciaban el servicio, menospreciaban lo que era santo, lo que era sagrado, menospreciaban lo que Dios le había otorgado. Escúcheme bien, pueblo. Una forma de descarriarnos es no tener respeto a las cosas sagradas de Dios. Iglesia, respetemos la casa de Dios, respetemos el altar de Dios, respetemos las profecías que se elevan en el templo, respetemos los momentos de palabra. Alguien que diga amén a eso. Respetemos los momentos de ofrenda, respetemos los privilegios que Dios nos otorga, realicémoslos con temor, con respeto, porque de esa forma honramos a Dios. Todo lo que está en la casa de Dios está dedicado para Él. Soy un pastor que me he preocupado que cada instrumento que está en este lugar, en su mayoría, sea de la casa de Dios, para que esto sea dedicado para Dios. Que estos equipos sean dedicados para Dios, que estas sillas sean dedicadas para Dios, que todo lo que está aquí sea dedicado para Dios. Un día un hermano me dijo: pastor, me invitaron a un matrimonio. La verdad que yo siempre me he visto de sport y no tengo un traje para ir a un matrimonio. ¿Me puedes prestar tú un traje? Y yo le dije: no. Pero pastor, ¿por qué no? Porque mi ropa la tengo dedicada para servir al Señor. Así que yo esos trajes me los pongo para predicar, para oficiar ceremonia, pero para cosas del Señor. Entonces le dije: yo no te lo voy a pasar para que vayas con un traje
a meterte en un matrimonio donde van a fumar, donde van a tomar y dejar la ropa pasada, la que yo ocupo para el altar, tú la vas a dejar pasada cigarrillo. No. Así que cómprate uno mejor. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Ser un hijo de Belial es despreciar el conocimiento de las cosas del Señor. Como no da el tiempo para sumar todos los puntos como a mí me gusta, solamente quiero cerrar esta idea con esto. Job 21, verso 14. Y dicen a Dios: apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. Esto se demuestra a aquel que no le importa si se congrega o no se congrega. No desea el conocimiento de los caminos del Señor. Faltó 2 reuniones, no le importa. Faltó un mes, no le importa. Faltó 2 meses, no le importa. No desea el conocimiento de los caminos del Señor. Iglesia amada, una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré: estar yo en su casa todos los días de mi vida para poder contemplar su hermosura. Hay alguien que hoy vino a la casa de Dios no tan solamente a recibir, sino también a darle algo a Dios. A ver, quiero ver su mano. Alguien vino a la casa de Dios a decirle: Señor, yo vengo a recibir, pero también vengo a darte algo, Señor. Yo no voy a desechar el conocimiento de tus caminos, sino que aprecio tu palabra. ¿Ha pasado usted esto, que cuando usted está leyendo la palabra solo en su casa, la palabra le ha tocado tanto que se ha quebrantado solamente al leerla? Oh, qué tremendo es eso, hermano. Leo la palabra en mi tiempo devocional, leyéndola, y de repente el Señor me habla y me pongo a llorar y siento como que me ministra. Una vez, hermano amado, estaba escuchando estaba estudiando, predicando, y ve que de repente el computador toma, ¿cómo se llama? Música, o de repente toma predicaciones, están en audios. Y de repente yo estaba aquí, estaba tan concentrado en esto que de repente salió, después de una alabanza, una predicación. Salió la predicación. Y yo estaba siguiendo estudiando, escribiendo, y de repente empecé a escuchar el predicador y me empezó a hablar. Y yo dije: qué bendito, qué bonita la palabra del Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Empezó a hablar el Señor por la palabra. Me tocó tanto la palabra que busqué el audio. ¿Sabe quién era? Era yo mismo, solamente que ese día estaba resfriado. Yo reconocí la voz en la grabación, pero de verdad que sentí que Dios me estaba hablando a mí. Por eso cuando yo le digo a usted que yo le estoy predicando a usted, pero Dios también me está hablando a mí. No piense que yo le estoy diciendo a usted: no sea hijo de Belial. No, sino que también Dios me está hablando a mí. Cuídate de no ser un hijo de Belial. Si esto es para allá y para acá, para allá y para acá, no desechemos el conocimiento de los caminos del Señor. El domingo tenemos Santa Cena. Sea recíproco. Tengo que estar en la casa del Señor. Tengo que ir a cenar con Dios. Tengo que ir a recibir esa palabra que Dios tiene para mí. Y tengo que ir a bendecir y adorar el bendito nombre del Señor. Amén. Así que ya sabe, no se descarríe. Identifica al hijo de Belial que lo quiere descarriar, o identifíquese si usted tiene a Belial dentro de usted que lo está haciendo descarriarse. En todo lo que vimos hay muchas cosas más que ver, pero imposible en un servicio de 40 minutos de palabra. Amén. Oramos al Señor. Incline su rostro un momento para poder orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, Señor. Tu palabra ha sido exhortada, tu palabra ha sido entregada, y queremos, Señor, meditar en ella. Enséñanos, Señor, a poder identificar, examinar, inquirir si hay aspectos en nuestra vida que nos hacen descarriarnos, o si alguien está influenciando en nosotros para descarriarnos, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a valorar todo lo que
es dedicado para ti, y tener respeto por ti, por tu palabra, Señor, tener temor en nuestros corazones, no desechar el conocimiento de tus caminos, ni las costumbres sacerdotales, ni menospreciar nada que venga de tu mano y que provenga de ti, Señor. Ayúdanos a no ser gente apartada de la ley, gente apartada de la palabra, ni gente inútil, gente que no tenga ganancia, o gente necia, o gente insensata. Ayúdanos a ser gente prudente, sabia, que valore todo aquello que tú le entregas. Guarda esta palabra en el corazón de tu pueblo. Pon sello en sus vidas a todos los que han venido en este día a tu casa, como a todos los que van a ser edificados por medio de esta transmisión. Te ruego, pongas bendición, Señor amado, al ser oída esta palabra en los oídos y en el corazón de los que escuchen, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.